Como les decíamos, estamos en la edición central de Noticias Caracol del fin de semana. Después de las celebraciones, Camila, a nivel nacional por el Día de la Independencia, el presidente de la República presidió la instalación del nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República. Así es, y lo hizo Juan Roberto con un extenso discurso que no estaba escrito y a través del cual defendió sus propuestas, llamó al Congreso a aprobarlas para impulsar la productividad del país y planteó un acuerdo nacional. Y precisamente con ese llamado a un acuerdo nacional cerró su discurso y esa propuesta será motivo de nueva polémica en el país probablemente. Escuchemos al presidente. Yo creo que un acuerdo nacional versa alrededor de tener una sociedad más justa y más productiva. Yo invitaría a quienes hasta ahora han dirigido el país hace muy poco, social, económica, cultural y políticamente, que es un momento de ceder para construir un país más equitativo. 7:49 minutos. Primer análisis de esto que ha sido el discurso largo de casi hora y 45 minutos. Sí, hora y 45. A las 5 de la tarde, 25 minutos, empezó el discurso del presidente. Sí, señora. Paca Zuleta, la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, gracias por seguir con nosotros y su primera impresión de este primer llamado que destacamos del presidente de la República. Pues el presidente en un telón de fondo que tiene que ver con el cambio climático recorrió una serie de cosas, pero lo que a mí me llama la atención es que de alguna manera reconoce los problemas de gestión y termina llamando a un acuerdo, con un problema, y es que sigue insistiendo en elementos polarizantes, en elementos en donde pone a la sociedad colombiana a pelear entre sí. Pedro Viveros, también analista de Noticias Caracol y de Blue Radio. Ese llamado, él dice, de unidad nacional. Algunas personas nos decían, el discurso no fue conciliador, pero tampoco de confrontación. No, Juan Roberto, yo creo que el discurso al cierre lo que está demostrando es que el presidente no está cumpliendo hasta el momento con las expectativas puntuales de su propuesta de gobierno y al final lo que está pidiendo es que entre todas las fuerzas políticas cedan para lograr un acuerdo nacional y le ayuden a terminar la tarea, porque en este primer año no tiene los resultados que debería tener para una gestión que ya próximamente va a cumplir un año, Juan Roberto. Y precisamente, Pedro Viveros, uno de los puntos donde el presidente escuchó gritos en su contra fue cuando se refirió al fin de la guerra con la insurgencia. Desde los congresistas hubo algunos que le llamaron mentiroso. Veamos, de hecho, el momento con la explicación del mandatario sobre su afirmación. Es que se está acabando la guerra entre Estado e insurgencia, que es la que produce las bajas. No, no soy mentiroso, se está acabando. Podemos decir, ojalá lo pueda decir, que la guerra entre la insurgencia y el Estado colombiano que comenzó quizás en 1948, un 9 de abril, ha llegado a su final. Paca, el tema del orden público, el tema de la guerra, lo que dice el presidente en ese discurso. Yo creo que la verdad uno no puede resolver que no hay bajas por cuenta de la política de paz. No hay bajas básicamente porque no ha habido enfrentamientos, porque como bien decía el senador David Luna, la fuerza pública está con las manos atadas. Entonces por eso no hay bajas en el ejército. Pero por el contrario, sí sigue habiendo muchas bajas en los líderes sociales. Y ese es un problema de fondo que el presidente ignoró. Pero de todas maneras, en el tema de paz total, el presidente no nos aclaró el proyecto. Seguimos un poquito con los vídeos empañados, mirando para dónde va el proceso de paz total. Pedro, el tema del orden público, la guerra, ese momento tenso que hubo en la intervención del mandatario. Pues a mí me da la impresión, Juan Roberto, y recordé una frase de un expresidente cuando dijo que ya estaban a punto de coger la culebra y ya la iban a acabar, la culebra famosa en aquel gobierno. Recordé esa frase porque aquí lo que está anticipando Petro es algo que todavía no ha concluido. El presidente debería mostrarnos en el Parlamento cuál es su política de paz, cuáles son los episodios, pero punto a punto, de lo que va a hacer en materia de paz
y no caer nuevamente en una promesa que en mi opinión es muy inconclusa en este momento en la gestión de gobierno del presidente Petro. La seguridad fue importante, pero sin embargo el tema energético dominó gran parte del discurso del presidente el día de hoy, enfocando a la transición hacia energías limpias. El mandatario además hizo alusión a la salida de la ministra Irene Vélez. Para él, la discusión alrededor de la transición energética fue la culpable de la salida de su ministra. En transición energética tenemos unos datos. Se ha debatido aquí. Me ha costado una ministra excelente. Paca, el discurso, si uno lo escucha, no sé, ustedes me corregirán, pero le dedicó más de 45 minutos, casi una hora al tema del medio ambiente. Por eso yo decía que el telón de fondo del discurso del presidente fue el cambio climático, fue la necesidad de trabajar en cambio climático, la necesidad de que Colombia se posicione como una potencia en trabajo de cambio climático, en cambio de deuda por bonos y por cuidado de bosque. Yo eso lo vi muy claramente. El tema del tránsito en la matriz, pero también el tránsito en las operaciones de los vehículos y en los temas de producción. Yo eso lo veo clarísimo y lo veo muy bien a nivel de discurso del presidente. Donde a mí me hace todavía, me hace mucha falta ver cuáles son los habilitadores, qué hay que hacer para eso, cómo lo van a hacer, porque ni la ministra Irene Vélez nos lo mostró, ni el presidente nos lo ha mostrado. Pero adicionalmente hay algo que es interesante, y es que el presidente apoyó a la exministra Irene Vélez. El presidente de alguna manera nos dijo a todos: esos discursos de esa señora no eran esos discursos de esa señora ministra, son mis discursos que ella tenía que repetir como ministra. Ese es un tema importante, Pedro, el respaldo a Irene Vélez, pero también él volvió a lo repitió unas 7 veces, la descarbonización de la economía. Juan Roberto, aquí otra vez el presidente nos da el gran diagnóstico, pero le queda faltando el cómo. Yo siento que el presidente habla como por escenarios, ¿sabe? A veces él piensa que esos escenarios no interactúan. Entonces le cuenta su política energética al mundo, pero piensa que en Colombia las personas no están interpretando eso. No, aquí en Colombia también hay personas que leen que esa política que él está planteando en el mundo y aquí en Colombia no está teniendo resultados, porque hay que trabajar en la transición. ¿Y de dónde sacamos los recursos los colombianos para hacer la transición que el señor presidente quiere? Incluso para lograr hacer la famosa idea que hoy produjo de los mototaxis eléctricos en la costa Caribe. Eso también tiene un costo en movilidad y también en inversiones. Y la pregunta que nos hacemos los colombianos es ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí yo creo que hay deuda. La pregunta del cómo, Pedro, pues en su posición el presidente Gustavo Petro frente al cambio energético también lo llevó a anunciar una propuesta para cambiar el código minero de tal manera que se puedan tener nuevas herramientas para luchar contra la minería ilegal. Porque el código minero privilegió la multinacional, la gran minería, la minería a cielo abierto, el Cerrejón, por poner un ejemplo, y se olvidó realmente del pequeño minero, a pesar que recuerdo a decenas de congresistas luchando por el tema. Ese olvido estatal del pequeño minero, de la priorización de la gran minería, nos ha llevado a que el pequeño minero por decenas de miles ha quedado sujeto a los tentáculos de las mafias armadas. Aquí creo que es sustancial el cambio de norma. Por eso vamos a presentarles a ustedes un proyecto de ley en este periodo de sesiones que versa sobre la minería. Y espero el debido cuidado, siempre lo han tenido. El tema de la descarbonización de la economía, el código minero, 7:57 minutos. Arranco con la Paca Zuleta para que nos dé su conclusión de lo que fue este extenso discurso del presidente de la República instalando las sesiones del Congreso. Paca. Como rendición de cuentas, a mí me parece que tocó los temas importantes, pero le faltó rigor. Le faltó decir cuáles son los resultados y mostrarnos un poquito de dónde saca las cifras que menciona.
sí hay un proceso de rendición de cuentas, sí hay de pronto una mirada un poco crítica al avance, habló de balbuceos en algunas ocasiones, pero yo creo que le faltó rigor en ese proceso de rendición de cuentas. Le faltó rigor. Pedro, su lectura muy rápida de lo que fue esta intervención, este discurso del presidente. Juan Roberto, a mí me faltó un discurso escrito por todo el gobierno. Era un presidente que estaba defendiendo, en teoría, su discurso y su gobierno. Pero cuando uno le presenta a la nación el primer año de gestión legislativa, tiene que meter en ese discurso, y repito, escrito por todas las agencias del gobierno, para que allá haya unos resultados y que la ciudadanía sepa ese discurso en qué va en la práctica, en la realidad, Juan Roberto. Tal vez destaco finalmente Paca Zuleta. Gracias, Pedro Viveros, muy amable por estar con nosotros. Tal vez él termina diciendo que todas esas propuestas, todas estas planteamientos que hace, indudablemente dice, tienen que pasar por el Congreso. Pero también habló la oposición. Habló la oposición 20 minutos, se dividieron entre 4 representantes y senadores. Y cosas importantes que dijo la oposición, entre otras, por ejemplo, Daniel Carvalho dijo que tal vez el gobierno estaba perdiendo una oportunidad de oro de responderle a esa gente que votó por el cambio. Ese fue un momento importante del discurso de la oposición y, por ejemplo, cuando el senador David Luna de Cambio Radical le mencionó al presidente Gustavo Petro que no le había permitido hacer un debate sobre las interceptaciones ilegales, algo que pregonó mucho el mandatario cuando estaba siendo senador. Por eso le pidió coherencia. Dijo, hablemos de coherencia. De una manera respetuosa. Digamos que hoy podemos sacar como conclusión que esta instalación del Congreso de la República no fue tan dividido como pensábamos que iba a ser. Fue mucho más tranquilo y amable entre las partes. Pues fue tan tranquilo que David Luna, quien es uno de los miembros de la oposición, le agradeció al presidente por haberse quedado a escuchar sus declaraciones. Y lo importante es que las reformas puedan transitar de la mejor manera para Colombia, porque lo que no podemos tener tampoco es un Congreso, Juan Roberto, que no tramite proyectos importantes para el país. Y discusiones en medio de la diferencia.